Las ideas de Kant tuvieron que esperar desde 1795 hasta 1945 para que se llevaran a la práctica. Y fue justamente la guerra, esos conflictos mundiales, lo que animó a que se constituyera un cuerpo político internacional muy similar al propuesto por Kant, esa Federación de Estados por la Paz Mundial que hoy día conocemos como la ONU. Sí, la ONU nació resultado de estos conflictos y fueron los países vencedores quienes se pusieron al frente del destino de la humanidad. Y es de esta manera que nace una organización distinta al Estado Nacional, estable en el tiempo, que reclama para sí, en más de un sentido, una autoridad superior a la de dicho Estado Nacional. Y créame, reclamaba para sí mucho más que simplemente funciones para asegurar la paz mundial. También, en su carta constitutiva dicen que pueden intervenir en la solución de conflictos sociales, económicos, culturales y humanitarios. Y es que justamente la novedad lingüística de gobernanza global nace debido a la labor que empezó a realizar la Organización de las Naciones Unidas. Es decir, el hecho de empezar a ordenar, regular o planificar los asuntos de las personas, pero a escala global. Y hay varias contradicciones en la Carta de Constitución de la ONU, ya que reconoce la soberanía de los estados, pero también dice que todos los estados deben terminar siendo regidos por la ONU. Y aquí se lo quiero leer textualmente. Dice: la organización hará que los estados, o sea, la Organización de las Naciones Unidas, hará que los estados que no son miembros de las Naciones Unidas se conduzcan de acuerdo con estos principios en la medida que sea necesaria para mantener la paz y la seguridad internacionales. Entonces, ¿de qué soberanía están hablando si finalmente los estados se tienen que someter a lo que la ONU diga? Entonces, si ustedes recuerdan, antes de que existiera el estado, los individuos, por salir de su estado de naturaleza, dijeron, bueno, necesitamos algo que nos represente a todos. Algunos no quisieron, pero en nombre de la mayoría, entonces se constituye el Estado, que va a ser el que tiene la soberanía sobre el pueblo. Resulta que ahora la Organización de las Naciones Unidas dice: todo Estado debe reconocer al Consejo de Seguridad de la ONU como aquel que actúa en nombre de ellos. Es decir, la soberanía ya pasó de los individuos al Estado y ahora del Estado a la ONU. Según la Carta Constitutiva, los estados, como ahora están representados por lo que diga el Consejo de Seguridad, entonces frente a cualquier peligro o cualquier amenaza hacia la paz, el Consejo de Seguridad puede instar y decir qué es lo que debe hacer dicho estado respecto al otro estado, es decir, si debe interrumpir relaciones internacionales, si debe interrumpir relaciones económicas, si puede, no sé, acabar con las relaciones diplomáticas, lo que sea. Pero ojo, porque si el Consejo de Seguridad de la ONU decide que no es suficiente solamente con romper relaciones o con lo que acabé de mencionar, entonces puede ejercer a través de las fuerzas navales, aéreas o terrestres de dicho estado la acción que consideren necesaria para poder mantener la paz. Ahora, otra contradicción que podemos ver en esta Carta de Constitución de la Organización de las Naciones Unidas es que dice que todo estado tiene el derecho legítimo de defenderse si es atacado por otro estado, pero solo si el Consejo de Seguridad de la ONU está de acuerdo, porque si no, lo que diga el dedito, no señores. Bueno, y si realmente se tratara solamente de mantener la paz y la seguridad mundial, uno dice, allí venga, me lo aguanto. Sin embargo, en la Carta de Constitución de la ONU se deja expresamente muy claro que la ONU tiene el deber de promover niveles de vida más altos, trabajo para todos, condiciones de progreso y desarrollo económico y social, soluciones a conflictos internacionales de carácter económico, social y sanitario, además de promover las acciones en el orden cultural y educativo. Evidentemente, con tantas funciones, el Consejo de Seguridad de la ONU no es suficiente. Por lo tanto, debe crear otro órgano principal que será llamado entonces el Consejo Económico y Social de la ONU, cuya área de intervención es tan extensa que la ONU la define como: el Consejo Económico y Social va a intervenir en todo lo relacionado con lo que tenga que ver con el carácter económico, social, cultural, educativo, sanitario y, como lo dice allí clarito, otros asuntos conexos. O sea, hay más. En otras palabras, todos los asuntos que tengan que ver con cualquier ser humano, allí, hasta lo más íntimo, hasta lo que no les corresponde a ellos, hasta allá pueden llegar en esos asuntos conexos. Pero bueno, esta tarea es demasiado grande para el Consejo Económico y Social, entonces para ayudar en esta misión, la ONU permite que ahora se puedan incorporar las organizaciones no gubernamentales para que apoyen a este consejo.
Así, la soberanía no solamente pasó de los individuos al Estado y del Estado a la ONU, sino que también ahora se pone en bandeja de plata para toda organización no gubernamental que se multiplican como cucarachas, como dice el dicho. ¿O no le parece un poquito extraño que corporaciones internacionales, magnates y hasta gobiernos quieran contar con una serie de ONGs, de organizaciones no gubernamentales bajo su dominio? Ahora, uno creería que ya con esos dos consejos de los que hablamos sería suficiente, pero la ONU tiene la Corte Internacional de Justicia, que es su principal órgano judicial. Ahora, ni que se les ocurra pensar a los estados que pueden salirse de la autoridad que la Corte Internacional de Justicia ejerce sobre ellos. Deben someterse al poder jurídico que se le ha asignado a esta Corte. Ahora, la Corte se constituye por 15 magistrados que no son elegidos ni por usted ni por mí, sino por la Asamblea General de la ONU y adivine por quién más. Sí, por el Consejo de Seguridad de la ONU. ¡Qué sorpresa! ¿Y cuál es la labor de estos 15 magistrados? Pues solucionar los problemas que se puedan presentar entre diversos estados, pero más allá de cualquier convención internacional. Y aquí uno diría, bravísimo, se va a respetar entonces que cada país tiene formas diferentes de sobrellevar las cosas. Bueno, quizás, no sé, va a haber una intervención diferente, pero no. Para resolver cualquier conflicto, lo que la Corte Internacional de Justicia hará es recurrir primero a la costumbre internacional, es decir, se mira que otros países ya han tenido ese conflicto, cómo lo solucionaron y esa misma solución, ¡pum!, se aplica a ese país independientemente de sus costumbres, independientemente del contexto. Lo segundo que también puede hacer la Corte Internacional de Justicia de la ONU es aplicar los principios generales de derecho reconocido, ojo, por las naciones civilizadas. Y aquí cabe perfectamente la pregunta, ¿cuáles son esas naciones civilizadas cuyos principios han de reinar al resto de la humanidad? Y como por qué o debido a qué dicha nación se ganó ese calificativo de ser una nación civilizada, el resto por qué no lo son. Y por último, pero no menos importante, la Corte Internacional de Justicia de la ONU también podrá aplicar las decisiones judiciales y las doctrinas de los expertos, de los académicos que estén allí asesorando a la ONU. Y aquí caben varias preguntas. ¿Quién determina la competencia de esos expertos, de esos académicos que son llamados publicistas en la Corte Internacional de Justicia de la ONU? ¿Quién? ¿Y a son de que la opinión de un publicista, de uno de estos académicos, de estos expertos, supone una obligación para el Estado nacional, para que cumpla lo que dice tal publicista extranjero o nacional o el que sea? Pienso que en algo vamos a estar de acuerdo usted y yo, y es que tanto los expertos, académicos, jueces, asesores legales, los que sean, no comparten simplemente el hecho de que van a asesorar de una forma objetiva un asunto internacional. No, más bien cada uno de estos publicistas va a considerar que su opinión debe ser ley. Así que creo que coincidimos en que cualquiera de estos publicistas va a introducir en sus interpretaciones jurídicas pues elementos que no son jurídicos. Mejor dicho, va a jugar a ser sociólogo, filósofo, politólogo y terminar haciendo norma, haciendo ley, lo que sencillamente es su opinión personal. Claro, disfrazada de espíritu objetivo. Todo en nombre de la paz. Y ojo, porque si su merced por algún momento pensó que ya esto era lo peor, o sea, que no podía haber nada más grave que hiciese la ONU, espere tantico le cuento. La ONU no solamente limita su poder, su influencia o su autoridad en solucionar conflictos entre diferentes estados. Ahora también quiere intervenir en las relaciones de cada estado con sus propios habitantes. Hágame el favor. Y ojo, que esto no es una invención de Agustín Laje en su libro o que yo lo esté diciendo aquí por decirlo. No, en la Carta de Constitución de la ONU quedó expreso que uno de los propósitos de la ONU es definir y vigilar lo que se conoce como derechos humanos, que ese es otro asunto. ¿Y qué pasa con eso? Pues mi querido, que cada persona ha quedado individualizada como sujeto de derecho internacional, lo que permite que ahora él sea objeto de una gobernanza global. Es decir, sus derechos ahora también están determinados por organizaciones internacionales. De esta manera, cualquier persona dejó de poner sus derechos en manos de los representantes de la nación, del Estado, y ponerlos ahora en manos de los representantes de la humanidad. Lamentable. Y bueno, para que lo comprendamos un poquito mejor, Agustín Laje nos deja el ejemplo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero la veremos la próxima semana. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Que Dios le bendiga. Chao.